Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora presidenta. Vamos a ver, y nos toca, fíjese las casualidades, la contratación del sector público en mitad del huracán del caso Gámez o del caso Juan Bernardo Fuentes, Curbelo. Pero antes quisiera yo introducir. Sí, presidenta, el caso Gámez es se lo explico. El caso Gámez es el del Tito Berni, el del señor Bernardo Fuentes, que se llama Casa Guardia Civil o contrataciones de la Guardia Civil y, bueno, a eso me refería. Era, digamos, una alegoría, ¿no? No es nada liado, pero bueno, es una alegoría que me invita a hablar sobre el poder político del Estado, que en este momento lo invade todo con su intervención. Y a raíz de los informes de fiscalización, donde se produce una desigualdad, y le comentaré por qué, porque nosotros lo hemos proclamado, lo hemos advertido y lo hemos avisado en estas cámaras legislativas y fuera de ellas, que el Estado de las autonomías no nos ayuda al fortalecimiento de las instituciones y del cuerpo de la unidad nacional, que debería ser un factor importante. Entre ellos porque se produce una cosa inédita mediante dicho Estado de las autonomías en derecho comparado, pues ni es el Estado federal, que no deja de ser la utilización de técnicas de gobierno en torno a una misma nación, y tampoco es el Estado unitario, donde se reconozca la interdependencia, la personalidad jurídica y cultural de las propias regiones españolas. Y entonces sucede que aquí, en sede parlamentaria de la Nación Española, se hacen unos informes de fiscalización, que el Tribunal de Cuentas no tiene culpa en ello, única y exclusivamente sobre aquellas autonomías sin órgano de control externo propio. Estas son Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, la de Ceuta y la de Melilla, con lo cual no tenemos una visión completa de lo que sucede. Y en estos momentos de turbulencia, como digo, de invasión del poder político en toda intervención de la convivencia, de la intervención de los poderes de los ayuntamientos, de las comunidades, donde se ha rehusado a una descentralización en un cuerpo de Estado que sea eficaz, ágil y barato, eficaz, ágil y barato, que acerque de forma clara la administración del Estado a la sociedad, porque ves en Castilla y León que hay una centralización en Valladolid, porque ves en Cataluña que hay una centralización en Barcelona, porque ves en Andalucía que hay una centralización en Sevilla, que no se ha conseguido eso y que en vez de ese Estado eficaz, ágil y barato, que venía ya regulado por el viejo principio de la soberanía nacional de los cuerpos intermedios, pues estamos invadiendo todo. ¿Por qué viene esto? Porque obviamente no tenemos una visión completa de cuál es el orden de contratación del sector público en toda España y sobre todo en las comunidades autónomas, si el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar a dichos comunidades autónomas en todo. Y es obvio que a la vista del caso Gámez, que nos tiene, bueno, poco entretenidos, pero a la vista de ello es evidente, y usted lo ha manifestado, que hay problemas en la contratación del sector público. Y sobre todo en aquellos temas que también ha indicado como muy significativo, que es en muchas ocasiones la aplicación inadecuada del procedimiento de adjudicación y sobre todo la selección del contratista. Y en eso es donde debemos poner incidencia y el foco en la selección del contratista. Y en base a ello, ya que el tiempo apremia, quisiera, corríjame, pero me ha parecido no ver, excepto en unas alegaciones de la agencia tributaria en uno de los informes,
ninguna mención al artículo 118 de la Ley de Contratos del sector público, el texto refundido. Ya saben que en el texto refundido, mediante Real Decreto 3/2020, en la disposición adicional primera, si no me equivoco, hubo la modificación del artículo 118 sobre los contratos menores. Me ha sorprendido no ver en los informes mención al 118, menos en unas alegaciones de la Agencia Tributaria a uno de los informes, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esta no mención, porque se aprobó, recordemos, por Real Decreto Ley, por urgencia, mediante unas transposiciones que venían de Europa, que venían con retraso, se introdujo dicha norma y qué efectos ha tenido o puede tener en relación a estos informes de fiscalización la modificación de dicho artículo 118. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bienvenida, presidenta. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por su excelente trabajo y el de su equipo. Y mire, con su permiso le diré que las conclusiones que extraemos o que podríamos extraer de estos dos informes dan para el título de una película, de un thriller, ¿no? El mundo al revés. Vemos contratos de emergencia o tramitados por el procedimiento de emergencia con paralización de obras y luego informes de contratos patrimoniales que remiten al tribunal sin fecha, ¿no? En cuanto a los primeros informes, el primer informe de fiscalización de los contratos tramitados como emergencia y urgencia por las confederaciones hidrográficas referidas por usted, como así se dice en el propio informe, como digo, estos informes tienen por objetivo, en términos generales, verificar y comprobar si las contrataciones que se efectúan por esas razones de emergencia o de urgencia responden a esos principios de legalidad, eficiencia y economía y si precisamente era imprescindible que estas actuaciones fuesen realizadas mediante dichos procedimientos, para lo que se debería acreditar la existencia de esos acontecimientos a los que usted ha hecho alusión, catastróficos, situaciones de gravedad, etcétera, ¿no? Asimismo, la ejecución de estos contratos se debería haber llevado a cabo pues, sin demora para atender o remediar precisamente dichos acontecimientos catastróficos o de gravedad por razón de interés público. Por tanto, cuando estamos hablando de esa necesidad inaplazable por razones de interés público, se entiende que las declaraciones de urgencia realizadas por los órganos de contratación deberían estar perfectamente motivadas y los plazos que guardasen coherencia con esa celeridad propia de esta tramitación, que el comienzo y desarrollo de esa ejecución de prestaciones se realizase con la agilidad requerida y que tanto la tramitación de los expedientes como su adjudicación y afianzamiento se ajustaran pues, a la legalidad vigente, ¿no? Pero la realidad, usted ya lo ha dicho, puede ser reiterativo, pero bueno, en mi intervención poco más puedo decir, al margen de hacerle unas preguntas en relación a esto, ¿no? Que nos encontramos, pues en la mayoría de los expedientes examinados no se justifica o se hace de manera deficiente esa existencia de acontecimientos catastróficos, es decir, no se acredita la efectiva concurrencia de los supuestos que se requieren para utilizar esta tramitación. Igualmente, las desviaciones de plazos producidas por esa concesión de ampliaciones o prórrogas no se ciñen a 2, 3, 4 contratos, sino en el 87%, como bien refiere su informe, de los contratos se produjeron esas demoras o paralizaciones injustificadas. Y también lo que nos llama mucho la atención es que la mayoría de sus expedientes, como ha dicho, examinados, se llevan por ese procedimiento. De alguna manera parece que la motivación real es poderse beneficiar de una financiación específica que está reservada precisamente para obras urgentes, con cargo a ese Fondo Especial de Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, acogiéndose a ese Real Decreto 9/2008. Por consiguiente, parece ser que la justificación de esta tramitación urgente tiene su origen o su razón de ser en la financiación al amparo de ese Real Decreto, si bien lo he entendido, según se desprende del informe, ¿no? Y no de la efectiva concurrencia de los supuestos de hechos requeridos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted si me puede contestar, ¿no? La utilización de esta treta, argucia o no sé cómo llamarla, ¿no? Disfrazando de urgente lo no urgente para beneficiarse de unos fondos especiales regulados en ese Real Decreto. ¿Esto es legal, ilegal, alegal, amoral? ¿Tiene alguna consecuencia para alguien o alguien ha incurrido en responsabilidad de algún tipo por esta ligereza, llamemos? Y es que, claro,
Antes usted lo ha referido, ¿no?, en los otros informes, que en la Administración se va mejorando, pero no sé si realmente hay incentivo o desincentivo para la Administración en general o para las personas que trabajan en la Administración, para los responsables, para los servidores públicos en general, para cumplir o incumplir o saltarse las normas. Por tanto, deben asumir los máximos dirigentes de estos organismos alguna responsabilidad. Y luego algo que también es sorprendente es que efectivamente ese Real Decreto Ley al que se acogieron para financiar estos expedientes habla de que efectivamente la finalidad prioritaria del mismo era, o ese fondo especial, favorecer aquellas inversiones que contribuyeran a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo. Y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de esos contratos que ustedes han examinado jamás se establecieron medidas para la consecución de esa finalidad, lo cual también me parece grave, porque si efectivamente se trata de fondos que están destinados a financiar inversiones generadoras de empleo, algo importante en nuestro país, teniendo en cuenta las tasas de desempleo que arrastramos, ese paro estructural que tenemos, pues no me parece adecuado, por no utilizar otro término, que se puedan utilizar estos fondos para destinarlos a inversiones que ni son urgentes ni precisamente queda acreditado, no digo yo que no se creará, pero no queda acreditado suficientemente que se cumpliese con esa finalidad, ¿no? Pues yo siempre, quizás porque vengo del sector privado hasta ahora, pues todo esto vamos a aplicar estas conclusiones a una empresa privada, ¿qué consecuencia tendría, ¿no? Yo creo que la ejemplaridad pública es necesaria, falta, y hay una crítica despiadada al sector privado, y eso yo creo que sobra, ¿no? Entonces, si defendemos lo público como bueno y necesario, pues yo creo que deberíamos predicar con el ejemplo. Y ya para finalizar, porque me quedo sin tiempo, en cuanto al segundo informe, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Incumplimientos reiterados, y yo no sé si nos tenemos que quedar en las recomendaciones o tendríamos que ir más allá para causar un efecto disuasorio en cuanto al incumplimiento de la legalidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora presidenta. Como siempre, gracias por su comparecencia y exposición. También felicitarla y a todo el equipo del Tribunal de Cuentas por la minuciosidad de los informes presentados. Existe una serie de puntos que me gustaría comentar del informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos del año 2017. El primero es sobre la presentación de las cuentas consolidadas con los grupos institucionales. Como usted sabe, el Código de Comercio, en su artículo 42, habla de la obligación de realizar un informe consolidado y vincula esa obligación al control. Un control que el Código de Comercio vincula a derechos de voto y a la facultad de nombrar a los miembros del órgano de administración. Una pregunta. ¿Considera el Tribunal de Cuentas que los partidos políticos tienen el control de los grupos institucionales? Segundo punto. En sus conclusiones menciona la conveniencia de equilibrar el peso entre financiación pública y privada, que supone un 72 y un 28% respectivamente en el total de la financiación de los partidos políticos, y lo hace con objeto de evitar la excesiva dependencia de los ingresos de origen público. Vuelvo a animar a todos los partidos políticos a apoyar la propuesta de Vox para eliminar las subvenciones a todos los partidos políticos, y también recordar que mismas reglas para todos, en eso consiste la democracia. Tercero, en sus conclusiones y recomendaciones menciona que del total de las subvenciones que reciben los grupos institucionales, un 63% van a los partidos políticos mediante aportaciones. Recomienda, y estamos de acuerdo porque así lo hacemos en Vox, que las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y los grupos institucionales se deben formalizar mediante convenios. Convenios en los que se recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios. No podemos estar más de acuerdo. Cuarto, respecto a la recomendación cuarta, sobre reconsiderar la conveniencia de mantener en las condiciones actuales la subvención estatal de seguridad, para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para desarrollar su actividad política e institucional. Estamos de acuerdo en reconsiderar esta subvención. No se entiende que reciban subvención de seguridad
partidos políticos que no solo no sufren agresiones, sino que, por el contrario, las provocan, las instigan, las fomentan o las justifican. Quinto, hablar de recomendación 9 del Gobierno. Recomienda el Tribunal, y no es la primera vez, especificar las condiciones básicas en las que haya de realizarse la recaudación, la justificación y el ingreso de recursos económicos por actividades como los ingresos por venta de merchandising. Es, por tanto, el propio Tribunal de Cuentas quien reconoce que actualmente no existe un procedimiento a seguir y reclama que se especifique. Entendemos, por tanto, que ante deficiencias de la regulación carecería de fundamento alguno y podría ser considerada una actuación arbitraria una mención a estos ingresos en cualquier informe. Respecto al informe de fiscalización de las aportaciones recibidas por fundaciones vinculadas a partidos políticos, nos parecen adecuadas las recomendaciones. Tan solo comentar que en la recomendación 1 se menciona el establecer un umbral de ingresos mínimos para que las fundaciones deban someterse obligatoriamente a auditoría externa. En Vox consideramos, y así lo practicamos, que estas instituciones se deben someter a auditoría externa siempre. Muchas gracias.